Bueno, seguimos hablando de la sustancia agua. Ahora vamos a hacer referencia a las fuerzas intermoleculares, ¿sí?, que actúan entre ellas, entre varias moléculas de agua. ¿Qué significa esto de fuerzas intermoleculares? Bueno, hasta hace un rato vimos cómo estaba unido un átomo de oxígeno con los átomos de hidrógeno. En este caso estamos hablando de fuerzas interatómicas, ¿sí? Hablamos de un tipo de unión covalente o iónica, bien. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, hablamos de la atracción que hay entre moléculas, ¿sí? Ya no hablamos entre átomos, como las interatómicas, sino que hacemos referencia a las fuerzas de atracción que va a haber entre moléculas, ¿sí? Por eso hablamos de fuerzas intermoleculares. Hay distintos tipos de fuerzas intermoleculares, esto lo vas a ampliar recién en cuarto año, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un adelanto porque para entender, digamos, cómo un soluto se va a disolver, por ejemplo, en agua, tenemos que entender algo de las fuerzas intermoleculares, ¿bien? Bueno, supongamos que yo en un vaso tengo agua, ¿sí? Solamente moléculas de agua. Bueno, muy bien, ya dijimos que la molécula de agua es una molécula polar, ¿sí? Cualquiera de ellas, todas, ¿sí? Es una molécula polar. ¿Por qué? Porque dijimos que había diferencia de electronegatividad entre los átomos, por ende la fuerza de atracción hacia cada par de electrones no iba a ser la misma. Y además porque la geometría, esa forma que toma en el espacio esta molécula de agua, permite que sea una molécula polar. Entonces, habíamos dicho que alrededor del átomo de oxígeno había una zona de densidad negativa, ¿sí? Esto significaba que va a haber una mayor atracción de esos pares de electrones hacia el oxígeno, que es más electronegativo. Contrariamente, alrededor de cada hidrógeno, decimos que hay una zona de densidad positiva, ¿sí? Con este más menos no estamos haciendo referencia a que son iones. No, chicos, acá los electrones que hay compartidos, ¿sí?, están siendo, digamos, compartidos, bien lo dije, entre cada átomo, ¿sí? No se forman iones. Entonces, por eso le agregamos el símbolo de densidad. Hay una zona de densidad de, digamos, mayor concentración de carga negativa alrededor del átomo más electronegativo, ¿sí? Contrariamente, una menor carga negativa alrededor de los átomos más electropositivos, que son los hidrógenos. Bueno, con esta molécula va a pasar lo mismo. Le estoy asignando a cada átomo, volví a ser positivo para el oxígeno. A cada átomo estos símbolos de densidades. Bien. Bien. Es una densidad negativa para el oxígeno, densidad positiva para el hidrógeno. Bien, y ya con esto terminamos. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar, chicos? ¿Sí? Hay una fuerza intermolecular llamada unión dipolo-dipolo. Esta fuerza dipolo-dipolo se va a dar entre moléculas polares, lo cual significa que cada molécula de agua, al ser polar, entre cada una de ellas se va a producir una atracción entre el polo negativo de una con el polo positivo de la otra, ¿sí? Por eso hablamos de fuerzas dipolo-dipolo, o sea, entre el polo positivo de una y el polo negativo de la otra, ¿sí? Y así entre todas las moléculas. ¿Por qué decimos que, digamos, se forman en cada molécula de agua dos polos? O sea, si bien hay varios átomos, ¿sí?, los polos son dos, o sea, negativo o positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, entre esta molécula de agua, ¿sí?, este átomo de hidrógeno, que tiene una zona de densidad positiva, se va a ver atraído hacia el oxígeno de otra molécula, ¿sí? Lo mismo va a ir pasando con, por ejemplo, este oxígeno que tiene una zona de densidad negativa, se va a ver atraído por la zona de densidad positiva, ¿sí? Estamos hablando de signos contrarios. Bueno, lo mismo va a pasar por acá, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Se van a ir estableciendo este tipo de uniones dipolo-dipolo, ¿sí? Polo positivo de una, polo negativo de otra. Bien, en el estado líquido, para que vos tengas una idea, una molécula de agua puede establecer hasta 4 uniones puente-hidrógeno. Perdón, dipolo-dipolo, ¿sí? Me adelanté. A ver, chicos,
ten en cuenta que estas uniones intermoleculares se van rompiendo. Si yo estoy hablando de agua en estado líquido, cada una de estas moléculas, ¿sí?, se está moviendo. En algún momento esta unión se rompe, estableciendo esa molécula otra unión dipolo-dipolo con otra molécula, ¿sí? Pero bueno, ten en cuenta que esto no es fijo a diferencia del agua en estado sólido. Bueno, muy bien, estas uniones dipolo-dipolo, ¿sí?, ¿cuándo se dan? ¿Cuándo se dan entre átomo de hidrógeno de una molécula con un átomo de otra molécula que sea oxígeno, nitrógeno o flúor? A esa unión dipolo-dipolo la voy a llamar puente hidrógeno. Por eso a mí recién se me escapó el decir puente hidrógeno. O sea, esta unión dipolo-dipolo, como se está dando entre un átomo de hidrógeno de una molécula con un átomo de otra molécula que sea oxígeno o flúor o nitrógeno, a esta unión dipolo-dipolo la llamo unión puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, directamente digo que entre las moléculas de agua hay uniones puente hidrógeno. Se entiende que son dipolo-dipolo, o sea, esta unión puente hidrógeno se ha generado por la atracción entre esos dos polos contrarios de una molécula de otra molécula, pero recordad, llamamos unión puente hidrógeno cuando uno de esos átomos es hidrógeno de una molécula y el otro átomo va a ser oxígeno, flúor o nitrógeno, que son muy electronegativos. Bueno, esta unión, chicos, puente hidrógeno es responsable de un montón de propiedades del agua, ¿sí? Vos sabés que el agua presenta una alta tensión superficial. ¿Qué significa esto? Que las moléculas van a estar muy atraídas, ¿sí? Por lo cual, esto hace que muchos insectos livianitos puedan caminar por encima del agua, ¿sí? Porque, a ver, digamos, yo me tiro una pileta, ¿sí?, y voy a romper esas fuerzas intermoleculares, ¿eh? Cuando me tiro una pileta, lo que hago es romper las fuerzas intermoleculares, no interatómicas, ¿eh? Yo me tiro la pileta y no rompo los enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno de una molécula. Rompo las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bueno, un insecto livianito, esto lo ve como una red, ¿sí?, donde puede ir caminando por encima del agua. También esta propiedad, la unión puente hidrógeno, es responsable de la formación de gotas, ¿sí? Si vos tenés una canilla que, digamos, le queda un poquito de agüita, ¿sí?, esas moléculas se van a ir adhiriendo una con otra mediante estas uniones puente hidrógeno, haciendo que se forme una gota. Bueno, obviamente, si se empiezan a acumular muchas moléculas de agua, ¿sí?, en algún momento por gravedad cae esa gota, ¿sí? También, ¿sí?, como esta fuerza intermolecular puente hidrógeno es muy fuerte, o sea, se produce mucha atracción entre esas moléculas de agua, producto de esta atracción de polos contrarios de una molécula y la otra, ¿no? En este caso, de átomos de hidrógeno, una molécula con oxígeno, donde la diferencia de electronegatividad es grande, chicos, hace que el agua tenga un punto de ebullición relativamente alto, ¿sí? O sea, fíjate vos la importancia de las fuerzas intermoleculares que vamos a ir viendo. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero hervir agua, es decir, la tengo que calentar, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar cuando una sustancia que está en un estado líquido empiece a pasar al estado de vapor en el caso del agua? A ver, es que se empiezan a separar esas moléculas. Entonces, cada molécula va a adquirir gran energía cinética al punto de que se empiezan a separar. Y si estamos hablando de que las moléculas tienen muchísima energía cinética, ya estamos refiriéndonos a un estado gaseoso, ¿sí? Bueno, llamamos en el caso del agua vapor. Entonces, vos para poder hacer que el agua de estado líquido pase a ese estado de vapor, es decir, que cada molécula se libere, adquiera gran energía cinética, ¿bien?, tenés que romper las fuerzas intermoleculares. Vos al calentar, ¿sí?, tomo como ejemplo esta molécula se va a ir moviendo mucho, al punto que en algún momento se desprende, o sea, rompe esas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de fuerzas intermoleculares, vamos a ver que, digamos, están relacionadas, a partir de esa fuerza intermolecular, muchísimas
otras propiedades de cada una de las sustancias.